Hola, buenos días. La presentación de hoy corresponde a la clase de problemas número 7 de Química Analítica y el tema que vamos a ver hoy es preparación y contraste de soluciones valorantes y cuantificación de muestras por titulación ácido-base. Los objetivos de la clase de hoy son, por un lado, presentar los principios básicos del análisis volumétrico, conocer el instrumental y el material utilizado, aprender el correcto uso de dicho instrumental y los procedimientos necesarios que deben realizarse previos a una titulación, aprender a preparar soluciones valorantes y que además sean capaces de identificar qué especies químicas son analizadas, con qué valorantes son analizadas y frente a qué indicadores. En esta clase vamos a introducir el análisis cuantitativo, particularmente los métodos volumétricos de análisis cuantitativo. Vamos a ver los conceptos básicos de esta técnica, cómo se clasifican el instrumental y el material que es necesario, así como también la preparación de las soluciones que se van a utilizar para llevar a cabo esta metodología. Y posteriormente vamos a ver cómo es el tratamiento de los datos obtenidos para expresar correctamente los resultados de un análisis cuantitativo. Para finalizar, vamos a resolver ejercicios para poder explicar mejor todo el contenido de la clase. Recomendamos que por favor consulten los teóricos, que consulten las guías de trabajo práctico, tanto la de primera parte como la segunda parte, que recurran a las guías de problemas, que también tienen mucho contenido teórico, y también recurran a la bibliografía recomendada por la cátedra. Dentro de los métodos cuantitativos se encuentran los métodos volumétricos. Las titulaciones o valoraciones volumétricas involucran la medición del volumen de una solución de concentración conocida que es necesario para reaccionar completamente con el analito. La titulación o valoración se lleva a cabo agregando lentamente una solución de concentración conocida, llamada valorante o solución estándar, desde una bureta hacia una solución que contiene el analito o valorando. Esto es lo que se conoce como titulación o valoración directa. El proceso de adición de valorante se sigue hasta que se establece la completitud de la reacción entre ambos, es decir, hasta que se alcanza el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia sabemos que se cumple que el número de equivalentes de valorante es igual al número de equivalentes de valorando. Experimentalmente lo que determinamos es el punto final, como lo vimos la clase pasada. El volumen de reactivo necesario para completar la valoración, es decir, para alcanzar el punto final, se determina a partir de la diferencia entre la lectura inicial y la lectura final en la bureta. Al conocer el volumen consumido de valorante para alcanzar el punto final y la concentración de la solución valorante, podemos conocer la concentración de un analito presente en una muestra. Es por este motivo que esto es un proceso cuantitativo. Las titulaciones volumétricas se clasifican de acuerdo al equilibrio químico involucrado durante la titulación. Es por esto que tenemos titulaciones ácido-base, titulaciones por precipitación, titulaciones por formación de complejos o quelatos y titulaciones por óxido-reducción. Es decir, que las propiedades químicas de mi analito va a determinar el tipo de titulación que se va a llevar a cabo. Existe, por otro lado, una subclasificación que acompaña la clasificación anterior y que se basa en el protocolo que se desarrolla durante la titulación. Esto nos da titulaciones directas, titulaciones indirectas, titulaciones por retorno o por retroceso y titulaciones por desplazamiento. Y las vamos a ver a continuación. En las titulaciones directas, como su nombre lo indica, ocurre una reacción directa entre el valorando y el valorante. En las titulaciones indirectas, la reacción ocurre entre el valorando y un intermediario. Y el producto de esta reacción va a ser el que va a reaccionar posteriormente con el valorante. En las titulaciones por retroceso o por retorno, ocurre la reacción entre el valorando
y un intermediario que se agrega en exceso y en concentración exactamente conocida, y es luego el exceso de este intermediario que no reaccionó con el valorando el que va a reaccionar con el valorante. Por último tenemos las titulaciones por desplazamiento. Este tipo de titulaciones se da principalmente en las titulaciones cuyo equilibrio son el equilibrio de formación de complejos o quelatos. Y en este caso ocurre una reacción entre el valorando, que usualmente es un catión, ¿sí?, con un complejo agregado exógenamente que también contiene otro catión, donde nuestro valorando desplaza al catión contenido en ese complejo y va a ser ese catión libre el que va a reaccionar posteriormente con el valorante. Más adelante, a medida que vayamos avanzando sobre los diferentes equilibrios químicos involucrados en los procesos volumétricos, vamos a ir viendo detalladamente cada uno de estos procesos. Entonces, dijimos que las titulaciones volumétricas se clasifican de acuerdo al equilibrio químico involucrado en la titulación, teniendo titulaciones ácido-base por precipitación, formación de complejos o quelatos, y titulaciones por óxido-reducción. Que adicionalmente, de acuerdo al protocolo que uno llevará a cabo durante la titulación, se pueden clasificar también como titulaciones directas, indirectas, por retorno o retroceso o por desplazamiento. De esta forma es que existen titulaciones ácido-base directas, titulaciones ácido-base por retorno, también existen titulaciones por precipitación directas o titulaciones por precipitación por retorno o retroceso. Entonces surge acá la siguiente pregunta que dejo para que ustedes investiguen. Si las propiedades de mi analito determinan el tipo de titulación en base al equilibrio químico involucrado, ¿cómo decido si tengo que hacer una titulación directa, indirecta, por retorno o por desplazamiento? Vamos a hacer un breve repaso sobre el instrumental y el material necesario para realizar una titulación volumétrica. Como ya sabemos, necesitamos un pie y una agarradera para sostener la bureta y además el Erlenmeyer donde vamos a colocar nuestra muestra. Entonces también es indispensable que tengamos nuestra solución estándar o valorante, nuestro analito o valorando, también el indicador que vamos a necesitar para ver el punto final. Y como material también indispensable que podemos llegar a necesitar son pipetas aforadas, matraces aforados y una balanza analítica. Adicionalmente, podemos necesitar vasos de precipitados, agua destilada, gafas y guantes de seguridad y lápiz y papel para anotar los resultados de nuestro análisis. Dentro del material utilizado para las titulaciones volumétricas tenemos al material volumétrico. Se conoce como material volumétrico al material que se utiliza para la medición de volúmenes con mayor precisión. Dentro de este material encontramos a las buretas, las pipetas aforadas y los matraces aforados. En el caso de las buretas, se utilizan para realizar medidas precisas de volúmenes variables. ¿Qué es lo que medimos con las buretas? Se mide el volumen de solución estándar o valorante que se consume durante una titulación. Las buretas en general están calibradas y además pueden presentar diferentes volúmenes. Los volúmenes de buretas más comúnmente utilizados son las buretas de 25 mililitros y las buretas de 50 mililitros. Las determinaciones que se hagan con una bureta se consideran mediciones cuantitativas. ¿Y esto por qué? Porque cuando vayamos a expresar el resultado de un análisis cuantitativo, necesitamos saber cuáles fueron las determinaciones experimentales que se realizaron con mayor precisión. Y dentro de estas mediciones están las mediciones de volumen realizadas con una bureta. Como dijimos antes, dentro del material volumétrico tenemos las pipetas aforadas. Las pipetas aforadas se utilizan para realizar medidas precisas de volúmenes fijos. ¿Qué es lo que se mide con una pipeta aforada o qué se puede medir con una pipeta aforada? Bueno, por un lado se puede medir un volumen de muestra, ¿sí?, de mi analito.
si mi analito se encuentra en solución o es un analito líquido, se toma una muestra, ¿sí?, de analito con la pipeta forada. También se puede utilizar una pipeta forada para medir un volumen preciso de una solución estándar, es decir, de una solución de concentración conocida, y también se utilizan para realizar diluciones, ¿sí?, para realizar diluciones de muestras o de soluciones estándares que sean precisas para seguir conociendo con precisión la concentración de la que estamos diluyendo. Las pipetas aforadas, al igual que las buretas, están calibradas o deben ser calibradas. Pueden presentar diferentes volúmenes o existen de diferentes volúmenes, como se muestra en la foto, que hay pipetas de 2, de 5, 10, 15 y 20 mililitros, y pueden presentar simple o doble aforo. Igual que ocurría con las buretas, las mediciones de volumen que se hagan con las pipetas aforadas son mediciones cuantitativas, es decir, que van a tener que ser consideradas estas mediciones al momento de expresar los resultados de un análisis cuantitativo. Y por último, dentro del material volumétrico tenemos a los matraces aforados. De igual forma que ocurría con las pipetas aforadas, los matraces aforados se utilizan para hacer medidas precisas de volúmenes fijos. Con los matraces aforados se utilizan para realizar soluciones estándar, es decir, que se llevan a volumen en matraces aforados, y también se utilizan para llevar a volumen diluciones que se hagan midiendo con pipetas aforadas también. De igual forma que ocurría con las buretas y las pipetas aforadas, los matraces son calibrados o deben ser calibrados y también existen de diferentes volúmenes, como se muestra en la foto. Adicionalmente, los matraces pueden presentar una coloración distintiva, como se ve en la foto, que es un matraz de color caramelo, y estos matraces se utilizan para preparar soluciones que sean sensibles a la luz. De manera similar a lo que ocurre con las pipetas aforadas y las buretas, los volúmenes o todas las soluciones que se lleven a volumen en un matraz aforado son mediciones o determinaciones cuantitativas, es decir, que van a tener que ser consideradas al momento de expresar un resultado de un análisis cuantitativo. Cuando hacemos un análisis cuantitativo, requerimos la mayor exactitud posible en la medición. Es por eso que para medir volúmenes utilizamos pipetas aforadas, buretas y matraces aforados, ya que este material es o puede ser calibrado, por eso se conoce como material volumétrico calibrado. ¿Pero qué es la calibración? La calibración es básicamente la comparación entre el volumen que mide el instrumento y el que debería medir de acuerdo con un patrón de referencia cuyo volumen es conocido con exactitud. El patrón de referencia más comúnmente utilizado es el agua a 20 grados Celsius. Entonces, es necesario corregir el volumen que mide el instrumento de acuerdo a la diferencia obtenida frente al patrón de referencia en el proceso de calibración. Por ejemplo, si trabajamos con una pipeta aforada de 5 mililitros, el valor teórico que mide el instrumento es de 5 mililitros. Pero cuando se midió el volumen de agua a 20 grados Celsius, se determinó que el volumen real que midió el instrumento fue de 5,12 mililitros. Es decir, que existe una diferencia de más 0,12 mililitros entre el volumen teórico medido y el volumen medido del patrón de referencia. Entonces, el volumen real que mide el instrumento es de 5,12 mililitros. Y esto es lo que se conoce como corrección por material volumétrico. Esta corrección puede tener un signo positivo o negativo y además es propia para cada instrumento con el que yo voy a trabajar. Ahora, surge otra cuestión. La calibración se realiza a 20 grados Celsius. Pero, ¿siempre trabajamos a 20 grados? El laboratorio está a 20 grados, la temperatura es constante en el laboratorio.
La respuesta es no. ¿Pero qué relevancia tiene frente a la medición de un volumen contemplar la temperatura? Recordemos que el volumen que ocupa una determinada masa de agua depende de la temperatura. Entonces, es necesario, además, corregir el volumen medido por la variación de volumen observado al alejarnos de los 20 grados Celsius, que es el valor de referencia al cual se realizó la calibración. Entonces, como conclusión, se puede decir que el volumen medido con un material volumétrico debe corregirse por temperatura y por material volumétrico. Es importante mencionar que si bien el dispositivo que contiene el líquido, es decir, la pipeta, la bureta o el matraz, también es afectado por la temperatura a través del coeficiente de dilatación lineal, esta variación es despreciable en las condiciones de trabajo, motivo por el cual no se va a tener en cuenta. Continuando con la corrección de volúmenes. Dijimos que los volúmenes medidos con material volumétrico deben ser corregidos por material volumétrico y por temperatura. Con respecto a la corrección por material volumétrico, cada instrumento tiene su propia corrección individual. Por un lado, tanto las pipetas aforadas como los matraces miden volúmenes fijos. Por lo tanto, tienen un único valor de corrección para cada volumen. Por otro lado, las buretas, como miden volúmenes variables, presentan varios valores de corrección. Estas correcciones están expresadas en rangos de volumen, es decir, de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 15 y así hasta completar el volumen total de la bureta. La corrección que uno vaya a utilizar va a depender del volumen consumido en la titulación y va a elegir el rango en el cual caiga dicho volumen. En todos los casos existen tablas con la corrección de cada instrumento. Es decir, existen tablas en las cuales están listados los materiales y aparece la corrección al lado de cada instrumento. En el caso de las pipetas aforadas, en el laboratorio las pipetas que más se utilizan son las que les presento acá, de 1 a 25 mililitros, y para cada volumen de pipeta existe una tabla. Es decir, que existe una tabla para las pipetas de 1, una tabla para las pipetas de 2 y así sucesivamente. Dentro de cada tabla están numeradas todas las pipetas presentes en el laboratorio y que están calibradas, de forma tal que cuando uno utiliza una pipeta de 1 mililitro, mira su número, recurre a la tabla de pipetas de 1 mililitro y busca el número de la pipeta para poder ver su corrección. En cuanto a los matraces aforados, los más utilizados en el laboratorio son los de 25, 50 y 100 mililitros, y de igual manera que ocurre con las pipetas aforadas, existen tablas para los diferentes matraces. Una tabla para los matraces de 25, una tabla para los matraces de 50 y una tabla para los matraces de 100. Dentro de cada tabla están numerados todos los matraces de 25 mililitros presentes en el laboratorio y cuando uno utiliza un matraz en particular, mira su número y luego recurre a la tabla para ver cuál es la corrección particular de ese matraz. Con respecto a las buretas más comunes en el laboratorio son las de 25 mililitros. Cada bureta está numerada y cada bureta tiene su propia hoja de corrección. Como les mencioné antes, dentro de esa hoja de corrección, para cada bureta está la corrección de 0 a 5 mililitros, de 0 a 10 mililitros, de 0 a 15, de 0 a 20 y de 0 a 25 mililitros. Cuando uno realiza una titulación, en función del volumen consumido en esa titulación, recurre a la planilla que le corresponda a esa bureta y mira cuál es el valor de corrección de acuerdo al volumen consumido. Con respecto a la corrección por temperatura, también existe una tabla, en este caso con los valores de variación de volumen a diferentes temperaturas respecto a los 20 grados Celsius.
Estos valores de variación de volumen están expresados en mililitro por litro de solución acuosa. Y al igual que lo que ocurre con las correcciones por material volumétrico, esta corrección puede tener tanto un signo negativo o positivo. Por ejemplo, a 26 grados Celsius, la variación de volumen experimentada por una solución acuosa respecto al volumen a 20 grados Celsius es de menos 0,8 mililitros por litro de solución. Esto quiere decir que por cada litro de solución que se mida a 26 grados Celsius, se miden 0,8 mililitros más que lo que se mide a 20 grados Celsius. Es por eso que para referirlo a 20 grados deben restarse los 0,8 mililitros. De ahí el símbolo o el signo negativo de la corrección. Dado que la corrección está expresada en mililitros por litro de solución, es necesario referir el volumen de corrección al volumen utilizado o gastado en la titulación. Por ejemplo, si yo utilizo una pipeta aforada de 10 mililitros, debo calcular cuál será la variación de volumen para los 10 mililitros que yo medí. Ahora, les dejo una consulta. Si la temperatura de trabajo en el laboratorio es 20 grados Celsius, ¿cuál creen que va a ser la corrección por temperatura? Vamos a ver las correcciones que se hacen de los volúmenes con dos ejemplos para que quede más claro y se vean bien cómo se hacen los cálculos, porque suele ser un tema bastante consultado por ustedes al momento de hacer las cuentas. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Dice, realizamos la titulación de una muestra líquida. Utilizamos la bureta número 21 y la pipeta aforada de 5 mililitros número 8. En la titulación gastamos 21,5 mililitros de valorante para titular los 5 mililitros de muestra. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, es buscar para cada uno de mis instrumentos de medición cuáles son sus correcciones y ver también cuál es la temperatura de trabajo. Y buscar en la tabla de temperatura cuál es la corrección para la temperatura de trabajo. Entonces, voy a la carpeta de las buretas, busco la bureta número 21 y encuentro su corrección para el rango 0,25, donde cae el volumen medido, y es de más 0,03 mililitros. Por otro lado, voy a la tabla de las pipetas aforadas, busco la tabla de las pipetas de 5 mililitros y dentro de esa tabla busco la pipeta número 8. Para la pipeta número 8, la corrección fue de menos 0,01 mililitros. Y por último, miro la temperatura de trabajo y es 26 grados Celsius. La corrección para dicha temperatura es de menos 0,80 mililitros por litro. Entonces, ahora vamos a ver cómo se corrige el volumen medido para cada instrumento de acuerdo a las correcciones que tenemos. Sabemos que el volumen corregido, es decir, el volumen que necesitamos utilizar, va a ser el volumen leído, ¿sí?, o el volumen teórico, más la corrección por material volumétrico, más la corrección por temperatura. En el caso de la bureta, el volumen corregido va a ser el volumen leído, que son los 21,5 mililitros, más los 0,03 mililitros que corresponde a la corrección por material volumétrico, más la corrección por temperatura. Y acá se puede observar cómo se hace referencia al volumen medido con respecto a el volumen de los 1000 mililitros que considera la corrección por temperatura. Es decir, que se hace una regla de 3 en la cual yo estoy viendo cuál es la corrección de volumen o la variación de volumen que le correspondería a los 21,5 mililitros. De esta cuenta
surge que el volumen leído o el volumen corregido medido con la bureta es de 21,51 mililitros. Por otro lado, cuando tengo que corregir el volumen medido con la pipeta, vamos a hacer el volumen leído, que son los 5 mililitros, más la corrección por material volumétrico, en este caso los menos 0,01 mililitros, más la corrección por temperatura. En este caso, vemos que yo tengo que hacer referencia a los 5 mililitros gastados. Esta cuenta nos da como volumen medido con la pipeta 4,99 mililitros. Es importante destacar que cada volumen se corrige por el tipo de material con el que yo estoy trabajando. Las pipetas se corrigen por pipetas y las buretas se corrigen por bureta, ¿sí? Cada material se corrige por lo que es. En el siguiente ejemplo dice, realizamos la dilución de una muestra que luego vamos a titular. Entonces, utilizamos la pipeta aforada de 10 mililitros número 45 y el matraz aforado de 50 mililitros número 5. Y necesitamos saber cuál es la dilución exacta de la muestra para poder después calcular la concentración exacta de la muestra. De igual manera que hicimos antes, vamos a las tablas a buscar cuáles son las correcciones de los instrumentos que vamos a utilizar. En el caso de la pipeta aforada, número 10, de 10 mililitros, número 45, la corrección fue de más 0,09 mililitros. En el caso del matraz aforado número 5, la corrección fue de más 0,23 mililitros. Y nuevamente, si trabajamos a 26 grados Celsius, la corrección sigue siendo menos 0,80 mililitros por litro. Entonces, de igual manera que hicimos antes, tenemos que corregir los volúmenes. En el caso del volumen medido con la pipeta, sabemos que es el volumen leído más la corrección por material volumétrico más la corrección por temperatura referida al volumen medido. En este caso, el volumen medido con la pipeta fue de 10,08 mililitros. Para el caso del matraz, también nuevamente es el volumen medido más la corrección por material volumétrico más la corrección por temperatura, en este caso referida al volumen medido por el matraz. La corrección nos da una cuenta o el resultado de 50,19 mililitros. Si bien la dilución sigue siendo al quinto, fíjense que tenemos mayor precisión a la hora de tener el dato de la dilución. Y estos son los datos que yo voy a tener en cuenta cuando vaya a hacer las cuentas para calcular la concentración de mi muestra. Es importante destacar que los volúmenes corregidos se expresan con 2 decimales. Como se puede ver en todas las cuentas, todos los volúmenes están expresados con 2 decimales. La corrección nos da el valor del segundo decimal, que es la cifra de mayor incertidumbre. Espero entonces que con estas cuentas haya quedado claro cuál es el procedimiento que uno debe hacer cuando corrige los volúmenes medidos con material volumétrico. Continuando con el instrumental necesario para realizar un análisis cuantitativo, particularmente en una titulación volumétrica, otro instrumento que vamos a necesitar es una balanza analítica. ¿Qué vamos a pesar con una balanza analítica? Vamos a pesar a la muestra o analito cuando ésta sea un sólido y también se va a utilizar para pesar los patrones primarios. Más adelante vamos a ver qué es un patrón primario. Como vieron en el trabajo práctico 0, las balanzas analíticas pueden ser mecánicas o digitales, también se encuentran calibradas y son instrumentos que pueden pesar masas muy pequeñas, comprendidas entre los 0,1 miligramos y los 0,001 miligramos. Las balanzas analíticas estándar en general pesan con una sensibilidad de 0,1 miligramo. Todas las pesadas que se realicen en una balanza analítica
son pesadas cuantitativas. Esto quiere decir que estas determinaciones van a ser consideradas al momento de expresar los resultados de un análisis cuantitativo. Para realizar las titulaciones volumétricas también necesitamos soluciones estándar o soluciones valorantes. Las soluciones valorantes pueden clasificarse según su método de preparación. Entonces tenemos soluciones valorantes primarias o soluciones valorantes secundarias. En el caso de las soluciones valorantes primarias, estas se preparan por el método directo, en el cual la droga de interés se pesa en balanza analítica por diferencia y luego es llevada a volumen final en un matraz aforado. Las drogas que se utilizan para preparar las soluciones valorantes primarias se conocen comúnmente como patrón primario o patrones primarios. Los patrones primarios son drogas de gran pureza y de composición perfectamente conocida, entre otras propiedades, y entonces, con el dato obtenido en la pesada en balanza analítica y con el volumen corregido del matraz aforado, se puede calcular la concentración exacta de la solución preparada y estas están listas para ser usadas. Por otro lado, tenemos las soluciones valorantes secundarias. Son pocos los compuestos que cumplen o se acercan a cumplir con los requerimientos para hacer un patrón primario, o adicionalmente estos patrones primarios pueden ser muy caros. Es por ello que muchas veces se deben utilizar compuestos menos puros llamados comúnmente estándares o patrones secundarios. Los patrones secundarios tienen un menor grado de pureza, pero poseen varios de los requerimientos indicados para los patrones primarios, y son los compuestos que se utilizan para preparar las soluciones valorantes secundarias. El cálculo y el procedimiento que se realiza para preparar una solución valorante secundaria es igual al que se realiza para preparar una solución valorante primaria. Sin embargo, la pesada no es necesario realizarla en una balanza analítica, sino que se puede realizar en una balanza semianalítica, y tampoco es necesario llevar el volumen en un matraz aforado, sino que puede usarse una probeta o una botella de capacidad adecuada para completar y llevar al volumen final las soluciones valorantes secundarias. Es posible operar de esta forma porque la concentración de la solución va a ser luego determinada por una estandarización frente a un patrón primario. Entonces, las soluciones valorantes secundarias, una vez preparadas, presentan una concentración estimada y deben ser estandarizadas. Como se mencionó anteriormente, las soluciones valorantes secundarias, una vez preparadas, presentan una concentración estimada. Entonces, para conocer su concentración exacta es necesario estandarizarlas, y esto es lo que se conoce como estandarización o contraste. Básicamente, una estandarización consiste en realizar una titulación directa donde se hace reaccionar un estándar de referencia o patrón primario contenido en un Erlenmeyer con la solución valorante secundaria que se quiere estandarizar. Idealmente, en toda titulación volumétrica y especialmente en los contrastes o estandarizaciones, se requiere consumir durante la titulación 4/5 del volumen total de la bureta. Entonces, necesitamos pesar una cantidad tal de patrón primario que durante el contraste me permita consumir 4/5 del volumen de la bureta. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo del peso de patrón primario a pesar? Recordemos que el patrón primario se pesa en balanza analítica por diferencia. Y para calcular el peso del patrón primario, tenemos que considerar que la reacción entre el patrón primario y la solución valorante es equivalente a equivalente. Como consecuencia, si reemplazamos el número de equivalentes de patrón primario por su correspondiente equivalencia a peso sobre peso equivalente y reemplazamos el número de equivalentes de valorante, que en esta situación sería nuestra solución valorante secundaria, por su equivalente a volumen por normalidad,
se puede despejar y obtenemos que el peso de patrón primario a pesar es igual al volumen por la normalidad de nuestra solución valorante a estandarizar por el peso equivalente de nuestro patrón primario. Si recordamos que para el contraste requerimos gastar 4/5 del volumen de la bureta que se está utilizando, entonces el volumen para esta titulación va a ser reemplazado por 4/5 de la bureta. Y la normalidad de la solución valorante es la normalidad de la solución estimada que hemos preparado previamente. Entonces, a través de esta fórmula podemos calcular el peso de patrón primario necesario para realizar la estandarización de nuestra solución. Más adelante vamos a ver bien estos cálculos con un ejemplo. Finalmente, una vez que se realiza la estandarización, se realizó la titulación directa, con los datos experimentales de peso del patrón primario pesado en balanza analítica por diferencia y el volumen consumido durante la titulación, recuerden que ese volumen debe estar corregido, se puede calcular la concentración exacta de la solución secundaria. Ahora bien, puede ocurrir que en lugar de utilizar un patrón primario sólido, se recurra a utilizar una solución valorante primaria. Entonces, la solución valorante primaria debe medirse con pipeta aforada. Y la pregunta que les hago es, ¿cómo sería el cálculo para saber qué volumen de solución valorante primaria debo tomar para poder realizar el contraste de mi solución valorante secundaria? Adicionalmente, les voy a dejar otra pregunta, que es la siguiente. ¿Por qué no considera el volumen total de la bureta? ¿Y por qué solo considera 4/5 del volumen de la bureta? Además, ¿son 4/5 de una bureta de 25 o de una bureta de 50 mililitros? Consideraciones importantes antes de empezar a titular. Por un lado, es necesario limpiar la mesada de trabajo. Hay que buscar todo el instrumental y el material que vamos a necesitar para hacer la titulación, así como también vamos a retirar todo el instrumental y el material que no va a ser necesario para la titulación. Como siguiente paso, debemos lavar todo el material de vidrio que vamos a usar con agua destilada y vamos a enjuagar la bureta con el valorante a utilizar, y en el caso de estar titulando una muestra líquida, debemos enjuagar la pipeta aforada con la cual vamos a tomar la muestra con la muestra a cuantificar. Y este último paso, ¿por qué creen que se hace? Y finalmente, no hay que olvidarse de tener a mano lápiz y papel para anotar los resultados del análisis. Ahora sí, una vez que hemos limpiado la mesada, hemos retirado todo lo que no vamos a usar, hemos buscado todo lo que vamos a necesitar y tenemos todo el material limpio y enjuagado con el valorante y con la muestra, vamos a titular. Lo primero que vamos a hacer es trasvasar nuestra solución valorante a un vaso de precipitados y con este vamos a cargar la bureta. Una vez que hayamos cargado parcialmente la bureta, es indispensable eliminar el aire presente en el vástago, ¿sí? Porque eso va a interferir en la titulación. Entonces es indispensable eliminar cualquier burbuja de aire que esté presente en el vástago de la bureta. A continuación, una vez eliminada la burbuja, lo que se hace es enrasar la bureta, es decir, que llevamos a cero el volumen de valorante. Posteriormente, si nuestra muestra a analizar es líquida, lo que vamos a hacer es trasvasar nuestro valorando a un vaso de precipitados, y desde este vaso de precipitados es de donde vamos a tomar una alícuota de nuestra muestra con una pipeta aforada, ¿sí? Hasta el enrase que corresponda, y posteriormente vamos a descargar esa alícuota en el Erlenmeyer donde vamos a realizar la titulación.
Luego agregamos el indicador a Erlenmeyer y titulamos. Finalmente, es indispensable tomar nota del volumen gastado en la titulación, así como también del número de cada instrumento utilizado para luego buscar las correcciones pertinentes. Ahora vamos a empezar a ver cómo se expresan los resultados del análisis cuantitativo. Los resultados de cualquier análisis cuantitativo deben ser expresados correctamente. Y un resultado expresado correctamente contiene solo cifras significativas. ¿Pero qué son las cifras significativas? Una cifra significativa son aquellos números que realmente aportan información. El número de cifras significativas con que se expresa el resultado de una medición está relacionado con la sensibilidad con la que se realizó dicha medida. Es decir, que en realidad la cantidad de cifras significativas depende de los instrumentos con los cuales se realizan las mediciones experimentales. Esto quiere decir que en nuestro caso dependemos de la sensibilidad de los instrumentos que utilizamos, que son la pipeta aforada, las buretas, los matraces aforados y la balanza analítica. El número de cifras significativas de un resultado incluye todos los dígitos que son conocidos más el primer número incierto, que es el último número presente en el resultado. Una vez que sabemos con cuántas cifras significativas debe expresarse un resultado, es necesario eliminar las cifras no significativas. Y esto es lo que se conoce como redondeo. El redondeo debe hacerse al final de los cálculos para expresar el resultado final. Más adelante vamos a ver un ejemplo de todo esto. Ahora vamos a ver cómo analizar los datos que surgen de una titulación volumétrica. Al llegar al punto final, se cumple que la cantidad de valorante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de valorando en la muestra. Dado que se conoce la concentración de la solución valorante y que se determinó experimentalmente el volumen consumido para alcanzar el punto final, entonces esta ecuación se transforma en la ecuación 2. Dependiendo de si nuestro valorando es una solución o un sólido, la ecuación 2 se puede transformar en las ecuaciones 3 y 4 respectivamente, donde n es la normalidad y p es el peso y corresponden a los datos de la muestra en estudio. Entonces, a partir de estas expresiones de cálculo, podemos calcular la concentración de un analito presente en una muestra. Lo expuesto es válido para casi todos los tipos de titulaciones, sin embargo, el análisis se hace un poco más complejo a la hora de realizar los cálculos para las titulaciones por retorno y por desplazamiento. A medida que vayamos avanzando en cada unidad de la materia, vamos a ir profundizando sobre cada tipo de titulación volumétrica y sobre cómo se analizan los datos obtenidos. Volviendo a la correcta expresión de los resultados, vamos a aprovechar estas expresiones que acabamos de presentar para poder ver cómo se expresan correctamente los resultados de un ensayo. Recordemos que los resultados deben contener solo cifras significativas. Entonces, todos los datos que yo vaya a ingresar dentro de estas fórmulas, es decir, todos los datos experimentales que yo vaya a ingresar dentro de estas fórmulas, deben estar corregidos y expresados correctamente de acuerdo a la sensibilidad del instrumento con que fueron medidos. ¿Y cuáles son los datos experimentales a los que estamos haciendo referencia? Precisamente son los pesos pesados en balanza analítica y los volúmenes medidos con material volumétrico, es decir, los volúmenes medidos con pipetas aforadas, con matraces aforados y con buretas. Finalmente, la cantidad de cifras significativas con que yo vaya a expresar un resultado va a ser igual al número de cifras significativas que tenga la determinación experimental que menos cifras significativas aporte.
Y ahora vamos a ver esto puntualmente con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del tratamiento de los datos y la expresión de los resultados. Si yo tengo una muestra líquida cuya normalidad quiero conocer, puedo titularla con una solución de concentración conocida mediante la siguiente expresión. Entonces, para realizar la titulación de mi muestra, voy a tomar una alícuota de 10 mililitros de la muestra con pipeta aforada y después la voy a titular con una solución valorante de concentración 0,09652 normal. Durante la titulación se consumieron alrededor de 15,5 mililitros. Una vez terminada la titulación, lo que debo hacer es corregir los volúmenes medidos con la pipeta aforada y con la bureta. ¿Por qué hay que corregirlos? Por temperatura y por material volumétrico, como vimos anteriormente. Una vez corregidos los volúmenes, sabemos que el volumen de muestra real medido fue de 9,95 mililitros, mientras que el volumen de valorante consumido fue de 15,43 mililitros. Con los datos experimentales corregidos y correctamente expresados, porque recordemos que los volúmenes deben ser expresados con 2 decimales, procedemos entonces a poner estos datos experimentales en la expresión matemática y calculamos entonces la normalidad de la solución. Una vez hecho el cálculo de la normalidad, lo que debemos decidir es la cantidad de cifras significativas con la que vamos a expresar el resultado. ¿Y de qué va a depender la cantidad de cifras significativas? Va a depender de la cantidad de cifras significativas que tengan nuestras determinaciones experimentales. ¿Cuáles son esas determinaciones experimentales que van a influir en las cifras significativas que vamos a contar para expresar el resultado final? Son el volumen de valorante consumido, la normalidad del valorante, porque también es una determinación experimental, y el volumen de valorando o de muestra utilizado. Entonces, de acuerdo a lo que dijimos en la diapositiva anterior, el resultado debe expresarse con la misma cantidad de cifras significativas que el dato experimental que menos cifras significativas tenga. En este caso, el dato experimental que menos cifras significativas tiene es el volumen de muestra, es decir, el volumen de valorando, que tiene 3 cifras significativas, porque es 9,95 mililitros. Entonces, como consecuencia, el resultado final debe expresarse con 3 cifras significativas. Ahora bien, lo que tenemos que hacer antes de expresar el resultado es sacar las cifras no significativas del resultado. Y para ello debemos hacer un redondeo del resultado obtenido. Y recordemos que el redondeo del resultado obtenido debe hacerse al final de todos los cálculos. Por favor, recurran a la guía de trabajos prácticos primera parte, porque allí se indica correctamente cómo se realiza el redondeo y la expresión de cifras significativas. Finalmente, en base a lo expuesto, la cantidad de cifras significativas y el redondeo nos llevan a que la normalidad de nuestra solución es de 0,150 normal. Todo lo expuesto hasta ahora, es decir, todo lo que dijimos sobre cifras significativas y correcta expresión de resultados y de volúmenes, se aplica a la expresión de la concentración de las soluciones valorantes, primarias y secundarias. En el caso de las soluciones valorantes primarias, cuando uno las prepara, cuando va a definir la concentración exacta de la solución, cuando hace las cuentas, debe tener presente las determinaciones experimentales que se realizaron. En este caso son el peso de patrón primario realizado en balanza analítica y el volumen de matraz aforado utilizado para llevar a volumen final la solución, que además debe estar corregido. En el caso de las soluciones valorantes secundarias, las determinaciones experimentales que deben tenerse en cuenta a la hora
de definir la cantidad de cifras significativas con la cual se va a expresar dicha concentración son los datos provenientes de la estandarización o contraste. Y estos datos son el peso de patrón primario pesado en balanza analítica, o el volumen de una solución valorante primaria en el caso de que se haya estandarizado frente a una solución valorante primaria, así como también el volumen consumido durante el contraste, es decir, el volumen leído de la ureta, que además debe estar corregido. En esta diapositiva vamos a ver brevemente lo que es pesar por diferencia en balanza analítica. Los patrones primarios se trasvasan desde su frasco original hacia pesafiltros, y estos pesafiltros son guardados en condiciones específicas de forma tal de conservar las propiedades de los patrones primarios. Cuando se va a realizar una pesada en balanza analítica de un patrón primario, lo que se hace es colocar el pesafiltro con el patrón primario dentro de la balanza. El pesafiltro debe estar con su tapa puesta. Luego se realiza la tara de la balanza, es decir, que se lleva a cero la balanza. Y posteriormente lo que se hace es retirar el pesafiltro de la balanza y trasvasar cuantitativamente el patrón primario desde el pesafiltro hacia el recipiente final, donde se va a realizar la titulación, por un lado, si se va a hacer un contraste, o si se va a preparar una solución valorante primaria. Posteriormente, una vez que se trasvasó parte del patrón primario, el pesafiltro se vuelve a colocar dentro de la balanza y se registra el cambio de peso. Ese cambio de peso va a ser negativo precisamente porque se retiró material del pesafiltro, es decir, que se retiró droga del pesafiltro. Eso es lo que se denomina pesar por diferencia. Es muy importante que todo lo que se retire del pesafiltro vaya a parar a su destino final. ¿Por qué se dice trasvasar cuantitativamente? Porque yo después voy a estar pesando el pesafiltro y voy a considerar que todo lo que saqué después es lo que yo medí, ¿sí? Es lo que hice reaccionar. Y si yo perdí muestra en el camino, la voy a estar pesando, sin embargo, no la voy a estar haciendo reaccionar posteriormente en el contraste o en la solución valorante primaria. Por eso es muy importante que no haya pérdida de material durante el trasvasado cuantitativo, ¿sí? Desde el pesafiltro hacia el recipiente donde estoy pasándolo.